8. El canal por el cual habla el Espíritu Santo. Nunca podremos recibir suficiente enseñanza a nivel intelectual para hacernos victoriosos en la vida. Por consiguiente, si no aprendemos a tener comunión con la deidad en el reino del Espíritu, nunca iremos muy lejos cumpliendo nuestro llamado divino. Hemos visto que es nuestro privilegio formidable tener a la tercera persona de la deidad viviendo dentro de nosotros para dirigir el plan de Dios en nuestra vida. Pero a fin de aprovechar la experta dirección del Espíritu Santo, tenemos que entender cómo Él se comunica con nosotros cuando oramos en otras lenguas. El Espíritu Santo siempre habla a través del mismo canal. Nosotros necesitamos familiarizarnos con ese canal de manera que podamos diferenciar su voz de toda otra voz, pensamiento de impresión. Primero, debemos entender que Dios siempre se comunica con nuestro espíritu. Si no sabemos cómo identificar la diferencia entre la comunicación de Dios con nuestro espíritu y el engaño del diablo en nuestra mente, la mayor parte del tiempo estaremos caminando en la dirección equivocada. ¿Por qué? Porque el diablo ha estudiado a la humanidad por 6000 años, y ha aprendido ciertas maneras únicas de hacernos caer en trampas y hacer que nuestra vida dé vueltas en círculos. El espíritu, alma y cuerpo del hombre. Para discernir la voz del Espíritu Santo en tu vida diaria, primero tienes que entender cómo opera el espíritu, el alma y el cuerpo del hombre. Yo he oído a muchos maestros enseñar sobre este tema. La mayoría de ellos aíslan todos los versos que pueden relacionarse al espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces dibujan 3 pequeños círculos en una pizarra y perfilan las características de las 3 partes del hombre, diciendo: este es su espíritu, este es su alma, y este es su cuerpo. No me fue muy difícil entender la operación ni características del cuerpo. Pero me costó comprender la diferencia entre el alma y el espíritu. Según los grandes maestros de la Biblia de nuestros días, el alma consiste en la mente de una persona o intelecto, su voluntad, y sus facultades emocionales. Es la parte del hombre que necesita ser renovada por la palabra. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Y sabía que cuando el espíritu del hombre sale de su cuerpo, su alma va con él. Pero más allá de eso, no podía entender realmente cómo el espíritu del hombre encajaba en el cuadro. Así que mientras trataba de entender este asunto, le pregunté a Dios: Señor, ¿cuál es la diferencia entre un perro y yo? Ahora, me gustan los perros, pero ellos no tienen espíritu. Ellos no van al cielo de la manera que las personas lo hacen. Los animales existen en el cielo, pero ellos no fueron de aquí a allí. Ellos fueron creados en el cielo y viven ahí. Hasta donde podemos entender, los animales de la tierra nacen aquí y luego se vuelven al polvo cuando mueren. Pero evidentemente, los perros tienen un alma, porque tienen intelecto, emociones y una voluntad. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el alma de un perro y la mía? Aquí está: mi alma encuentra inmortalidad dentro de un espíritu inmortal. Cuando Dios creó mis emociones, mi voluntad y mi intelecto, Él sostuvo estas fuerzas con su mano y dijo: este es el alma del hombre. Pero ¿dentro de qué confines alojaría Él estas fuerzas que componen la esencia de quien soy yo? Aquí es donde entró la operación del espíritu. Dios creó estas fuerzas que constituyen el alma y las colocó en una substancia eterna llamada el espíritu. Es el espíritu inmortal que abarca el alma que da su naturaleza eterna al alma. Características del espíritu del hombre. Podemos obtener cierta sabiduría acerca del espíritu del hombre observando lo que Jesús dijo en Lucas 16, 19 al 22. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Aunque el hombre rico murió y fue sepultado, aunque su carne o su cuerpo estuviera en la tumba, en el verso 23 dice que su espíritu fue a otro lugar, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Allí está en blanco y negro signo de exclamación abierta: el espíritu humano tiene ojos. También note que dice que el hombre rico estaba en tormentos. Eso está hablando de emociones fuertes. Así que el espíritu humano del hombre rico también tenía emociones. Ahora mira el verso 24, entonces él, dando voces,
Dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Qué notable! Las personas en el cielo tienen dedos, y las personas en el infierno tienen lengua. Será mejor que pensemos sobre esto por un momento. O nuestro espíritu humano posee las partes del cuerpo, o hay un manojo de lenguas espirituales y de ojos situados en el infierno, mientras que los dedos espirituales flotan en el cielo. Podríamos decir con razón que si mi espíritu humano tiene un dedo espiritual, una lengua, y un par de ojos, también tiene las otras partes del cuerpo. Esto es básico. De hecho, tomemos un paso más allá. Si yo fuera a separar mi hombre interior del exterior y poner a los dos uno al lado del otro, mi cuerpo físico y mi espíritu humano se parecerían mucho, salvo por el hecho de que mi espíritu estaría sin defectos. De hecho, se irían todos los defectos que fueron programados en la raza humana cuando Adán cayó. Ahora, si mi hombre exterior fuera a levantar su dedo y decir: ¿de qué está hecho el dedo? Tú dirías: está hecho de carne. Si contestaras en más detalle, dirías: está hecho de células, sangre, hueso, y muchos compuestos pequeños. Bien, mi cuerpo físico está formado de un material físico que puedes nombrar, como será mi espíritu humano. Y si mi hombre interior levantara su dedo, lo que el pasaje en Lucas 16 demuestra que el espíritu humano tiene, y preguntará: ¿de qué está hecho mi dedo? Tú dirías: bueno, de una sustancia celestial. Veamos, el espíritu. Tú no serías capaz de simplificarlo más. Así que mi hombre interior llena a mi hombre exterior dedo por dedo, mano por mano, brazo por brazo, pierna por pierna. Yo tengo ojos físicos y ojos espirituales. El ojo espiritual llena mi ojo físico. Tomemos esto un paso más allá. Dentro de mi hombre interior está la naturaleza de la nueva creación, conteniendo tales fuerzas espirituales como el amor, la paz, el gozo, y el dominio propio. El hombre interior es mi estabilizador en la vida. Él nunca fluctúa de arriba a abajo. Su única inclinación es subir más alto en el reino de Dios. La parte de mí que fluctúa es el área emocional de mi alma a través de la cual opera mi espíritu humano. Mis emociones quieren irse a los altos extremos de felicidad un día y a los bajos de una depresión profunda el próximo día. Pero mi espíritu humano nunca quiere ir a cualquier parte sino a los lugares altos con Dios. Mi hombre interior encaja dentro de mi hombre exterior, y un día mi viejo hombre exterior dirá: renuncio. En ese momento, yo, mi espíritu humano, saldrá de mi cuerpo y me iré a mi hogar celestial. Será glorioso. Así que tengo un cerebro espiritual que encaja y opera a través de mi cerebro natural, dentro de este cuerpo físico. Es dentro de mi cerebro espiritual que se aloja el alma. Identifique el canal de comunicación. En lo natural, no oyes con tu oído un día y con el dedo grande de tu pie al siguiente. De la misma manera, tu anatomía espiritual no está diseñada por Dios para comunicarse con las diferentes partes de tu espíritu humano dependiendo del día. Cada vez que Dios hable contigo se comunicará a través del mismo canal. Por consiguiente, si puedes aislar y puedes identificar ese canal, podrás abrir una puerta al lugar de los tesoros espirituales que ningún hombre podrá cerrar. Cuando oímos la voz de Dios, parece como si viniera de alguna parte profunda en el centro de nuestro ser y sube a nuestra mente. La mayoría de nosotros tenemos bastante sentido común para saber que no se origina en nuestra mente natural, sino que sube del espíritu a nuestra mente. Yo siempre me preguntaba dónde estaba ese profundo pozo interior por el que venía la voz de Dios. Yo quería descubrir cómo destaparlo y monitorearlo para así poder escuchar al Espíritu Santo a propósito, solo porque quiero oírlo. En 1 Corintios 14:14, dice que si yo, David Robertson, oro en una lengua desconocida, mi espíritu humano está haciendo la oración bajo la influencia del Espíritu Santo. Yo llegué a darme cuenta que si eso era verdad, entonces en alguna parte dentro de mi espíritu, el Espíritu Santo tendría que traer esa lengua sobrenatural a existencia y entonces depositarla en mi espíritu. Un traslado de esas lenguas tiene que ocurrir de la persona del Espíritu Santo a mi espíritu humano. De otro modo, no estaría yo haciendo la oración. Una vez, el Señor me dio una visión interior para mostrarme cómo el Espíritu Santo transfiere su lenguaje sobrenatural a mi espíritu. En la visión, yo vi al hombre exterior y al hombre interior. El hombre exterior, el hombre canal, era el más oscuro de las figuras. El alma era de otra sombra más clara, y el espíritu humano estaba compuesto de luz. Claramente, vi al Espíritu Santo creando.
produciendo su lenguaje sobrenatural en mi mente espiritual, la cual estaba realmente encajonada dentro de la mente natural de mi hombre exterior. Lo que la ciencia ha etiquetado como subconsciente es realmente la mente espiritual. Los científicos dicen que posee una habilidad increíble que excede más allá de la capacidad operacional del cerebro físico. Así que cuando el Espíritu Santo crea su lenguaje sobrenatural en ti, las lenguas se originan de manera profunda en tu espíritu y entonces entran en los huecos de tu mente espiritual que quedan dentro de tu mente física. Esto explica el hecho que cuando el Espíritu Santo habla, no es un habla superficial. Viene de las profundidades de la mente espiritual y está externamente en tu intelecto. Por este motivo, si no permites que las lenguas salgan de tu boca, esas palabras sobrenaturales desviarán tu boca y flotarán a tus pensamientos, y oirás las lenguas en tu mente natural. Con esto dicho, siempre que permitas que de tu boca salga este lenguaje sobrenatural creado por el Espíritu Santo, tu mente estará libre para pensar en otras cosas. Por ejemplo, yo he hecho una práctica regular al leer la palabra mientras oro en lenguas. Pero ¿qué si detienes ese flujo y dejas de hablar en lenguas? ¿Puedes orar en lenguas en tu mente? No eficazmente, porque realmente completas el canal de oración cuando permites que el lenguaje del Espíritu Santo salga por tu boca. Si no hablas ese lenguaje, y puede ser simplemente un susurro callado en voz baja, eventualmente tu mente se enfocará en otra cosa y desechará las lenguas, y te darás cuenta que has dejado de orar. Habrás detenido el flujo de oración que viene por el canal de comunicación de Dios. La puerta a otro mundo. Cuando oras en lenguas, inmediatamente te ubicas en el espíritu, porque abres la puerta a otro mundo. Has abierto el canal a tu propio espíritu humano, dando a ti mismo contacto directo con el Espíritu Santo. Así que, resguarda la puerta a través de la cual oyes la voz de Dios, para que puedas reconocer cuando Él te está hablando. Después de la visión que me mostró de cómo el Espíritu Santo transfiere su lenguaje al espíritu humano, el Señor me dijo que hiciera algo muy extraño. Durante esta experiencia, yo estaba bajo una unción muy fuerte, sin conciencia de mi entorno físico. Parecía que su voz venía de todas partes. El Señor me dijo: hijo, ahora quiero que aprendas a localizar el canal a través del cual yo me comunico contigo. La mayoría de nosotros operamos fuera de ese canal sin tener idea de dónde está. Entonces el Señor me instruyó: ora durante algún tiempo en lenguas. Le obedecí hasta que me dijo que me detuviera. Entonces me dijo: ahora escucha. Mientras me quedé callado y escuchando, las lenguas continuaron surgiendo de mi espíritu y a explotar en mi intelecto. Aunque no estaba hablando las lenguas de mi boca, yo las pude oír claramente en mi mente. Y comprendí entonces que el canal a través del cual el Espíritu Santo crea su lenguaje sobrenatural es el mismo canal a través del cual Él trae a mi mente revelación, visiones, profecía y así sucesivamente. Familiarízate con el canal de comunicación de Dios. Te diré con toda certeza, la única razón por la que puedo enseñar sobre estos temas detalladamente es porque el Espíritu Santo me las enseñó primero en detalle. Y no pudo haber hecho eso a menos que el canal de comunicación entre Dios y yo se hubiera abierto para así poder discernir su voz con claridad. Mira, es cuando oras en lenguas que el canal a través del cual Dios se comunica se abre realmente. Esto es lo que pasa cuando opera la interpretación de lenguas. Las lenguas abren el canal para lo que está a punto de venir. Una vez que ese canal está abierto, el Espíritu Santo puede enviar la interpretación a través de la misma manera que Él envió las lenguas. Entonces, cuanto más ores en el Espíritu Santo, más afinado te volverás con ese canal y tendrás una mayor habilidad para reconocer cuando Dios se presenta a través del mismo canal con una visión o con conocimiento revelado en tu idioma natal. Si consistentemente te entregas a orar en lenguas, ese canal de comunicación se volverá más claro y definido. Se te hará cada vez más fácil entrar al descanso de la fe cuando aprendas a cerrar tus pensamientos al mundo y oír la voz de Dios dentro de ti. No pasará mucho tiempo que sabrás la diferencia entre la energía mental y la inspiración del Espíritu Santo. Pero si no le estás permitiendo al Espíritu Santo de forma consistente que crees el lenguaje sobrenatural en tu espíritu al hablarlo con tu boca, se volverá mucho más difícil cerrar las puertas de las circunstancias externas. No te será fácil en absoluto examinar tu espíritu para entender lo que Dios puede estar diciéndote. Mientras yo seguía fielmente orando en lenguas, aprendí a escuchar ese canal. Sé ahora de dónde viene su voz. Sé de dónde vienen las visiones que explotan de repente en mi mente. También sé de dónde viene el conocimiento revelado,
porque todas estas cosas se originan en la misma parte de mi espíritu. Sé cómo apagar las voces externas en medio de todo tipo de caos y monitorear el canal a través del cual se comunica a Dios. Puedo recibir con seguridad interna un alto, una señal de advertencia, o una visión. Puedo oír que Él me habla en mi idioma natal. No importa lo que esté pasando en el tumulto a mi alrededor, puedo aislarme y esperar por cualquier cosa que necesita a través de ese canal de comunicación divina. Signo de exclamación abierta, y tú puedes hacer lo mismo. Tú tienes lo que los santos del Antiguo Testamento no tuvieron. Cuando empiezas a orar los misterios de Cristo en otras lenguas, ¿qué es lo que ocurre? Abre el canal. Entonces puedes experimentar comunicación directa con Dios, algo que los santos del Antiguo Testamento anhelaron, pero no pudieron experimentar. Jesús dijo acerca de Juan el Bautista que nunca había nacido antes de una mujer un profeta mayor que Juan. Mateo 11:11. Hace años atrás, yo leía y pensaba, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué acerca de Elías? Juan el Bautista no tuvo en su ministerio los milagros que tuvo Elías. Yo pensé que Elías realmente fue un gran profeta. Piensa sobre lo que logró en su ministerio: resucitando un muerto, deteniendo los ejércitos con fuego del cielo, salió volando en un carro de fuego. Esas son algunas de sus grandes hazañas. Pero con todo, Jesús dijo que Juan el Bautista era mayor. ¿Por qué? Juan no realizó milagros. Todo lo que hacía era comer langostas y miel, y decirle a la gente que se arrepintiera. Así que, ¿por qué diría Jesús eso sobre Juan el Bautista? Porque de todos los profetas del Antiguo Pacto, este hombre tenía más conocimiento de Cristo que cualquier otro de ellos. Dios le escogió para ser el precursor que predicaría sobre la venida del Mesías. Entonces Jesús hizo una declaración aún más notable. Él dijo que el menor en el reino de Dios es mayor que Juan el Bautista. Imagínate, María la cocinera y José el mecánico son mayores que los más grandes profetas bajo el Antiguo Pacto. ¿Por qué es eso? Porque los profetas de la antigüedad no nacieron de nuevo. No recibieron la nueva naturaleza o el bautismo en el Espíritu Santo. Ellos no tenían acceso ilimitado a Dios. Pero como creyente que habla en lenguas, y cree en la oración, tú lo tienes. Cuando nacimos de nuevo y recibimos la naturaleza de Dios, lo más importante que recibimos fue la capacidad de entender las cosas espirituales. Esa es la razón por la que el cielo nos envió al Maestro de todos los maestros para venir y asegurarse que lográramos el discernimiento, la sabiduría y el entendimiento de todo lo que Dios es. Yo tengo al Maestro que vive dentro de mí, y mi canal está abierto. Ahora Él va a enseñarme cómo llegar a la plenitud para lograr lo más alto que Dios tiene para mí. Él ha pasado por alto toda la basura del alma y la carne, y se ha depositado a sí mismo en mi planta de energía, mi espíritu humano. Él dice: yo quiero enseñarle a este hombre su autoridad en Cristo. Él sigue orando en lenguas, así que debe querer que yo le enseñe sobre eso. Así que voy a exteriorizar su nueva naturaleza con toda la autoridad que le ha sido dada. Y todo en la esfera de la carne o del reino almático que se interponga en el camino, terminará siendo como las aguas que pasaron por debajo del casco del Titanic. Las 4 formas en que el Espíritu Santo se comunica. Una vez localizado el canal por el cual Dios nos habla, discutamos las 4 maneras básicas que el Espíritu Santo usa ese canal para comunicarse. Primero, se comunica dándonos un testimonio interno. La Biblia dice que el reino de Dios está dentro de nosotros, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. El Espíritu Santo que mora en nosotros es una fuente incesante de absoluta paz. Él verterá continuamente su paz en nuestro ser si se lo permitimos. Por consiguiente, el testimonio interno se manifiesta a menudo como una ruptura a ese flujo de la paz de Dios, alertándonos de un giro malo, un problema, un obstáculo, etc. Segundo, el Espíritu Santo se comunica por revelación. La razón por qué Dios se comunica con nuestro espíritu y no con nuestra mente física o intelecto, es que nuestra mente espiritual tiene la capacidad para recibir y guardar millones de partículas de información por segundo. Ese tipo de recepción está en la misma clase de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestra lengua natal, la rapidez de su comunicación con nosotros se ultra reduce tal como una cámara cuando se fija para filmar el lento crecimiento de una planta. Así es para el Espíritu Santo cuando Él tiene que reducir la velocidad para hablarnos en el lenguaje que nosotros entendemos. Así que el Espíritu Santo ama comunicarse por revelación.
Le gusta encapsular una revelación entera y enviarla a través de ese mismo canal. De repente, la revelación entra a tu espíritu y explota hacia afuera. Recibes la revelación entera en una centésima de segundo. Por ejemplo, puedes estar orando en el Espíritu Santo, meditando en la palabra con respecto a un problema urgente en tu empresa. De repente una cápsula de revelación explota dentro de ti y exclamas: Dios mío, ya sé qué hacer durante los próximos 10 años. Y lo conseguí en una mitad de segundo. Cuando convocas una reunión con tus socios empresarios, te llevará 15 días comunicar el plan que has recibido por revelación en medio segundo. ¿Por qué? Porque tu espíritu tiene que comunicar el conocimiento revelado por partes a tu intelecto y entonces lo traduces en tu lengua nativa. ¿Quieres aumentar este tipo de experiencias en tu vida? Entonces pasa tiempo orando en el espíritu. De esa forma mantendrás el canal bien abierto y promoverás la paz y la edificación en cada área de tu vida. Tercero, el Espíritu Santo se comunica por voz audible. Tú puedes estar pensando en otra cosa, cuando de repente Él dice algo en tu espíritu que parece audible. Lo oyes tan claramente como si alguien estuviera de pie a tu lado hablándote sobre algo. Yo desearía que Dios se comunicara conmigo de esta manera todo el tiempo para que así poder oírlo claramente. Pero Él no lo hace. De hecho, yo solo he oído a Dios audiblemente una vez en mi vida entera en la reunión de Kathryn Kuhlman que mencioné anteriormente. Él me llamó por mi nombre 3 veces y entonces me dijo algo acerca de mi ministerio. En otras ocasiones fuera de esa oportunidad, el Señor siempre se ha comunicado conmigo dentro de mi espíritu. Era solo una cuestión de desarrollar mi habilidad para saber cuándo era Él y cuándo no lo era. La cuarta y la manera menos común que el Espíritu Santo se comunica es a través de visiones. Por ejemplo, el Señor a veces se comunica conmigo a través de lo que llamo visiones de enseñanza. Estos tipos de visiones me ayudan a entender la palabra de Dios. Yo normalmente solo recibo estas visiones de enseñanza cuando estoy orando en lenguas mientras medito en la palabra, o cuando una unción fuerte viene sobre mí, cuando estoy testificando o estoy predicando. Cuando las visiones ocurren, ellas se presentan en mi mente a la velocidad de un relámpago. Así que, sea por el testimonio interno, la revelación, la voz audible o la visión, el Espíritu Santo siempre se comunica a través del mismo canal, esa puerta sobrenatural al otro mundo. Nuestra parte es abrir ese canal orando en el Espíritu Santo para que podamos empezar a aprender a discernir la voz de Dios. La unción interna, la vacuna contra el engaño. Te diré otro beneficio importante de conocer la forma en que Dios se comunica. Cuando entras en una reunión donde alguien está enseñando doctrina falsa, la enseñanza mala no podrá penetrar tu espíritu. Podrás discernir lo que está pasando cuando te sientes en una reunión. ¿Está el diablo atacando la reunión y el Espíritu Santo está luchando por ella? ¿O hay un lobo detrás del púlpito, intentando robarse la lana de las ovejas? Desarrollar la habilidad de discernir lo que no es verdad, aunque se proclame detrás del púlpito, es uno de los primeros resultados de orar consistente en lenguas. La oración en lenguas es una vacuna contra el engaño. Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él los guiaría a toda verdad. Juan 16:13. No es de sorprenderse lo que dijo Juan al respecto del Espíritu Santo. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 Juan 2, 26, 27. ¿Qué quiso decir Juan cuando dijo que no tienes necesidad de que nadie te enseñe? La verdad es que el mayor engaño ocurre detrás del púlpito. Ahí es donde nacen los grandes movimientos religiosos que niegan la mitad de la Biblia. Por ejemplo, cuando el diablo convence a los líderes de la iglesia a quitar el derecho de hablar en lenguas de los estatutos internos, esa denominación particular toma un paso hacia el engaño. Solo porque alguien está detrás de un púlpito no significa que lo que está hablando es correcto. Solo estará predicando la verdad si la enseñanza se alinea con la palabra de Dios. La verdad es la verdad y ella permanece por su propio mérito. Entonces, ¿cómo sabremos cuando alguien está enseñando una doctrina errónea, sea intencionalmente o por ignorancia? Por medio de la unción que está dentro nuestro, que es verdadera, y no da testimonio a las mentiras. El legalismo denominacional de las iglesias de ultrasantidad, donde primero nació de nuevo, las personas hacían todo tipo de cosas para reunir fondos en la iglesia, tal como vender pedazos de carpas ungidas que utilizaban para predicar. Yo era el primero en línea para comprar uno de aquellos, afeto ungido, agua del río Jordán,
e incluso billeteras que se suponían que nunca iban a estar vacías. Me quedé sin dinero comprando esa billetera, y después incluso perdí la billetera. O a veces nos decían que diéramos una ofrenda de amor, para probar a Dios, por la salvación de nuestros seres queridos, o para invitar a un profeta visitante para que profetizara sobre nosotros. Pero el Evangelio no es para el comercio, y ninguna de las cosas de Dios están para la venta, absolutamente ninguna de ellas. Así que después de orar en lenguas todos los días durante un año, regresé a visitar a mis viejos amigos de la iglesia de ultrasantidad. Pero cuando comenzaron a usar las tácticas de engaño familiar, instando a la congregación a dar una ofrenda de amor para comprar alguna bendición codiciada, mi espíritu se contristó. Yo pensé, ¿qué está mal en mí? En el pasado yo también me animaba como todos los demás cuando ellos hablaban sobre este tipo de cosa. ¿Me habría yo descarriado de la verdad sin saberlo? No, no me había descarriado. El espíritu de verdad dentro de mí, el maestro que no puede mentir y da testimonio solo a la verdad, se había activado a través de muchas horas de orar en lenguas. Me estaba haciendo discernir las mentiras con las que me habían engañado en el pasado, pero que ya no podrían engañarme más. Esta es una simple razón por la que desacuerdo con firmeza con las personas que dicen que cuando oras demasiado en lenguas, te volverás raro. Una persona que hace una declaración así está nula de comprensión. Jamás diría semejante cosa si entendiera el papel esencial que este don básico tiene en ayudarnos a oír la voz de Dios y comprender el canal por el cual Él nos habla. Nadie que ama a las personas privaría al cuerpo de Cristo de semejante bendición deliberadamente. La lámpara del Señor. Miremos una escritura más con respecto a cómo el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Proverbios 20:27 tiene algo profundo que decir sobre el asunto. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¡Qué declaración más increíble! Mi espíritu humano es la parte de mí que fue creada a la imagen de Dios, es la lámpara del Señor. En otras palabras, es la parte de mi ser que el Espíritu Santo enciende para iluminar mi comprensión acerca de Él, impartiendo hacia mí el conocimiento revelado. ¿Qué hacemos con una lámpara? No tenemos mucho uso de una en un cuarto luminoso. Encendemos una lámpara cuando el cuarto está oscuro, la ponemos en un tablero, y da iluminación al cuarto entero. Con la lámpara de Dios, nuestro espíritu humano, el Espíritu Santo escudriña lo más profundo del corazón, todos los lugares oscuros en nuestra vida que necesitan la luz de su verdad. Este es el mismo proceso escudriñador que tiene lugar en nosotros cuando oramos en lenguas. Él, que escudriña el corazón, conoce la mente de Dios y hace intercesión por nosotros según la voluntad de Dios. Romanos 8:27. El Espíritu Santo nos enseña todo lo que no podemos discernir, nos muestra los misterios y los secretos divinos que necesitamos saber sobre Dios y sus caminos. Él es nuestro primer y principal maestro. Si permitimos que el Espíritu Santo nos enseñe, en ocasiones entraremos en los diferentes niveles de unción durante la oración, tales como interpretación de lenguas, o el gemido profundo de intercesión. Habrán tiempos en que Él nos enseñe misterios durante nuestras vigilias de oración. Pero no importa lo que pase en oración, nosotros siempre saldremos beneficiados si cedemos nuestra lámpara al Espíritu Santo, permitiéndole iluminar las partes más íntimas de nuestro ser con la luz de su verdad. Has deseado conocerme. Has deseado la intimidad del Espíritu que solo puede venir por medio de la edificación y la adoración. Oye lo que dice el Espíritu. Porque deseo tener comunión contigo. Deseo operar a través de ti con mi poder, para que otros sean bendecidos. Ven a mi lado y sube más alto. Empieza tu comunión conmigo, y yo la tendré contigo, y aunque el camino se haga más angosto, te llevaré a una santa comunión conmigo mismo, porque es a través de mi comunión contigo que tu hambre y sed serán saciados.